Hola, ¿cómo están? Eh, Bienvenidas a una sesión más de esta iniciativa que tenemos en donde está por aquí, se los pongo. La verdad que no lo tenía preparado, pero le podemos poner acá. ¿Qué es la iniciativa de Política MX? Creo que no la presentamos bien la vez pasada, pero bueno, son las transmisiones que se realizarán de aquí a las elecciones del próximo julio. Y bueno, vamos a estar analizando unos videos de análisis político que se transmiten en la televisión pública mexicana, en el canal 11, y son de unos académicos de distintas universidades públicas y privadas de la Ciudad de México, con esta reputación, en donde, bueno, pues también vamos a ir como analizando el pensamiento académico mexicano y que aplica para muchas realidades occidentales. Entonces, bueno, eso es uno de los grandes objetivos. Y otro es poder poner en antena temas de la política contemporánea, perspectivas filosóficas de filosofía de la política, de obviamente comprensión de la realidad social y también pues organización y lucha política, ¿no? Entonces, bueno, y también, bueno, obviamente está esto que ya dije al principio, está como análisis del pensamiento académico para, en un sentido crítico y, bueno, haciendo ver muchos de los problemas que se pueden tener en este tipo de espacios, ¿no? Porque esos espacios van creando prácticas, como lo señala la teoría de Michel Foucault, que al final del día acaban reproduciendo cierto status quo, que bueno, ya veremos aquí estos videos como ejemplos concretos. Y también, bueno, cabe destacar que eh, estos videos pertenecen a los cursos que su servidor, Javier Ávila, servidor y amigo, se impartían yo llegué a impartir en varios cursos de sociología o ciencias sociales. Entonces, bueno, pues un poco es estarlo metiendo esto que era parte del curso. Va a haber otro espacio también de transmisiones donde hagamos espero que sí se esté escuchando lo que digo, sí. A ver, ahí no se escucha y quiero ver si aquí se escucha. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa. Sí, entonces, bueno, en otros espacios de transmisiones vamos a tener otra parte de este tipo de cursos, que era la parte teórica de anarquismo epistemológico, pero aquí está la parte de análisis de realidad política contemporánea mexicana, sobre todo, por las elecciones, y ahí vamos a tener este otro bloque del propio curso, y les hablaba de un bloque de investigación que pues no se puede hacer porque no necesitaríamos proyectos, y aparte eso ya lo vuelve como muy pesado, pero esto sí lo podemos hacer y si quieren pues podemos empezar aquí, nada más déjenme adelantarle. Aquí no, a 1.25 para que se vea un poco más rápido. Ah, bueno, y también tengo que ver esto, perdón. Tengo que ver sobre... eh, tengo que ver... eh, aquí se muestra la transcripción. Es que en el anterior sí me marcaba lo de los temas que se hablan, pero bueno, aquí vamos a suponer que van a hablar de las elecciones. A ver, vamos entonces a seguirlo así. Esto, bueno, pues también se está haciendo en el momento, en tiempo real, no está ensayado, no. Empieza inevitablemente con el
renovado protagonismo de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Mataron los policías del estado de Guerrero a un normalista, Yanqui Rotán, y pues Chilpancingo está de ascuas esperando a ver qué pasa. No lo ignoramos, qué sucedió el día de hoy, pero la tesis que... Bueno, este es de Ayotzinapa. Si no hay otros de elecciones, nos regresamos a este, pero me gustaría que avanzáramos al de elecciones. A ver, vamos a ver el otro bloque. Y este viernes volvimos a tener el Zócalo capitalino pleno con una marea violeta. Las mujeres volvieron a desfilar. No volvimos a tener la bandera izada, la bandera monumental en el Zócalo, que empieza a ser como un elemento de lo que gusta o gusta menos en el gobierno. En cualquier caso, este movimiento en plenas campañas electorales no se decantó por ninguna. Ahí está lo del 8M o del movimiento feminista. Supongo que es lo que están diciendo de que estaban en el Zócalo. Y vamos a ver el otro. Y hay acá. Y ahora, pues, discutes. Yo recuerdo una discusión en CELAC. A ver. Bueno, y vamos a las campañas, llevamos una semana. Ese es, ¿no? Vamos a las campañas. Entonces, bueno, vamos a este. Y si da tiempo, hacemos los demás, ¿vale? Duran 3 meses, pero desde luego que ya dan mucho que decir, porque sí, en algunos eventos Claudia no pudo ir y eso le costó de alguna manera una chifliza a un evento de Banamex, y que si va a ir a las universidades privadas o no. Por otro lado, los ataques mutuos, porque igual que se le ataca, digamos, al gobierno de López Obrador de un montón de cosas, pero Claudia, que si lo de la línea 12 otra vez, que sacarlo de la escuela Repsamen que se cayó en su momento, en fin, vienen ataques hacia los candidatos, pero también del otro lado, porque recordemos que Xochitl también está acusada de que, siendo alcalde, pues hizo ahí algunas tranzas con una casa grande, etcétera. Yo no sé si eso está aprobado o no, no sé si eventualmente llega a la cuestión judicial, pero ya sabemos que en las campañas los ataques, lo que llamamos campañas negativas, siempre están presentes, casi es como una parte sustancial de las elecciones democráticas. Los ataques sobre todo por donde sabes que hay algún punto que le encontraste. A veces vienen también mentiras, porque miente que algo mancha, pero el chiste es ver con lupa por dónde puede haber ahí alguna falla, y entonces hacer la campaña negativa. Según estudiosos de las campañas que he leído, dicen que las campañas negativas, cuando sí tienen algún fundamento, electoralmente son mucho más eficaces que las campañas positivas, que tienes que combinar, por supuesto, también, porque siempre es decir, ¿qué propones? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo le vas a hacer? También por ahí hay ataques muchos de decir, pues está diciendo tal cosa, pero no dice cómo, porque esa es la parte más complicada. Una cosa es decir, te puedo dar pensiones a los 60, a los 55 años, pero no te digo de dónde vas a sacar el dinero. Bueno, eso ya es cosa menor, ¿no? Oye, yo veo interesante. Ok, el primer punto, las campañas positivas y negativas apelan a que, bueno, ambas candidatas tienen, digamos, como puntos negativos que les estarían sacando. Los de Claudia Sheinbaum, bueno, el famoso Repsamen, ¿no? Que era una escuela que se cayó en un terremoto. Y déjenme ver aquí. Esto. Que se fue una escuela que se cayó en un terremoto. Bueno, realmente está eso. Está el otro que dijo, ¿no? De que no llegó un evento de Banamex. Y el otro es de las universidades privadas, ¿no? O sea, bueno, primero yo diría las universidades privadas, ¿por qué tendría que no ir esta candidata, no? O sea, yo creo que ha cambiado mucho las universidades privadas a partir del movimiento 132, que bueno, desde ahí, pues, la idea de la universidad privada como que un bastión de derecha, creo que no necesariamente es esto. Y creo que también como estos públicos están como muy ávidos de tener la contraparte directa, ¿no? Entonces, sin duda, pues es algo que valdría muchísimo la pena que lo hiciera y que demostrara a la candidata que no hay por qué el candidato de izquierdas sería atacado en las universidades, ¿no? Entonces, bueno, eso
A lo mejor los académicos sí lo harían, pero el estudiantado puede estar muchísimo más abierto a las contrapartes que nos escuchan en esas aulas, ¿no? Pero bueno, también fíjense cómo se refieren a la universidad privada como algo, digamos, difícil de acceder, ¿no? Como si fuera ríspido, pero es porque pues está lleno de toda la propaganda que pocas veces está fundamentada y está disfrazada de ciencias sociales, que se, que se crea, ¿no? Toda la ideología que se enseña como ciencia, y que, bueno, pues que, digamos, los académicos controlan, ¿no? Entonces, bueno, por eso ellos calculan que eso sería un hueso duro para la izquierda, para Claudia Sheinbaum, pero realmente no es así, porque estos candidatos, al menos Claudia Sheinbaum, podría contestar fácilmente a todos estos personajes, por ejemplo. Entonces, bueno, eso creo que sería muy interesante, y también tampoco se crea que la escuela pública los va a coger, ¿no? O sea, también puede ser como dura, ¿no? O sea, también está ese otro lado, ¿no? Subestimando, ¿no? A los estudiantes, en dado caso. Entonces, bueno, tenemos eso, tenemos el que no haya ido con Banamex o banqueros, ¿no? Empresarios. Y bueno, pues sin duda esto es algo que se une con lo de las campañas negativas, que me parece que es como mostrar cómo podrías gobernar para todos esos sectores, ¿no? Tanto para los populares como, qué sé yo, ¿no? O sea, eso es lo que tú tienes que ir presentando, y pues no tendrías por qué tener miedo a los empresarios, o ya luego cuando llegue el tema, por ejemplo, al crimen organizado o a los propios padres, ¿no? De, por ejemplo, estos víctimas de desaparición, a las mujeres, ¿no? O sea, no tendrías por qué tener miedo a recibir o a dialogar con todos los componentes sociales para a partir de ahí empezar a generar estrategias de solución de problemas, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser lo que yo propondría, ¿no? Si fuera el asesor de alguna candidata, candidato. Mientras tanto, estoy retirado. Ah, no va. No. Y lo otro está en lo de, que decía, lo de Repsamen, ¿no? Un ataque. Lo de Repsamen, bueno, sí, sin duda Claudia era que es la alcalde de Tlalpan. Y pues sí, fue en su gestión. Eh, Ahí hay algunas defensas, ¿no? Que salen de que pues ya se le había dicho, estaba multada, qué sé yo. El punto es que, bueno, este, realmente, pues sí, es un punto como de ataque. En las campañas negativas y positivas, en este caso yo asesoraría que fueran campañas positivas, y no en el sentido positivo, sino como ya dijimos, de diálogo directo con los distintos, o los grupos más fuertes al menos, y, y no engancharse en estar atacando a la otra persona, a lo mejor respondiendo los ataques puede ser, pero algunos, y más bien centrarse en el diálogo, ¿no? Eso es lo que yo propondría como campaña realmente. Eh, y bueno, hablando de los especialistas, te sugieren, ¿no? Estos asesores, ¿no? Que son muy dados a pagar los grupos de derecha, ¿no? Como para que les digan cómo llevar la campaña. Eh, que la campaña negativa tiene más impacto que la positiva, o sea, viéndolo en términos muy de resultados, pero bueno, aquí sería más bien apostar a hacer cosas diferentes, y que realmente es ir enfocados a la solución de los problemas sociales, ¿no? Entonces, bueno, estuvo ese primer acote. De Xochitl también, ¿no? La parte de que tenía Xochitl tiene bastante colilla que le pisan. Ya luego, si quieren, lo iremos tocando. Yo toco el de Claudia porque pues, a lo mejor es como el rival a vencer, ¿no? Xochitl pues está bastante disminuida ya para este momento. Campañas, veo una Claudia Sheinbaum todavía muy bien ubicada en las encuestas, que está jugando a retener el balón todo lo que pueda, no se arriesga en foros complicados, es decir, a ver si voy punteando, no veo por qué tengo que ir a explicar cosas que pues me pueden en un momento determinado sacar de la línea. Dos, sigue teniendo un planeta llamado presidente,
que la sigo para acá. Este tema de las refinerías, de eso no. ¿Quién está en campaña? ¿El presidente o Claudia Sheinbaum? El presidente ayer subió a sus redes sociales una polémica con Maynes y con Xochitl Gálvez. Sí, para Claudia Sheinbaum no deja de ser un problema el que no logra que a la semana de la campaña la atención esté centrada en ella, que es lo que debería ser lógico a estas alturas. Por otro lado, Xochitl Gálvez sigue jugando efectivamente a tratar de remontar cualquier oportunidad. Toda la distancia que las encuestas reflejan para ella es magnífica. Yo sigo viendo electoralmente un país dividido en 4 grupos, el de los incondicionales de Claudia Sheinbaum. No importa que de Mauleón revele que recibieron dinero, sabrá Dios dónde. Tienes un grupo de incondicionales que va a decir, nosotros estamos con ella, haga lo que haga o diga lo que diga. Tienes un grupo incondicional de críticos que digan, no importa lo que digan, que la economía está bien, que el peso se ha apreciado, que la inversión está en 25 puntos del PIB. Este gobierno es tóxico y van a votar por Xochitl. O sea, eso ahí ya no hay nada que hacer. Pero veo 2 cuerpos sociales que son bastante más fluidos y supongo que ahí es donde se va a disputar la campaña. Los progubernamentales pasivos, esto que Cayetán Álvarez de Toledo llamó los burros de Troya, es decir, estudiantes, etcétera, que hoy se dan cuenta que hay muchas cosas que no están funcionando en el país, incluido el ataque a las instituciones democráticas, pero que pues, siguen diciendo, ¿sabe qué? Este gobierno es justiciero, es un gobierno sensible, el Obrador nos cae bien, y bueno, Claudia Sheinbaum será diferente. Es un grupo muy importante, yo creo que habrá que ver si lo muestra. Y el otro es el del grupo que no está encuadrado en ninguna fuerza política, que son repartidores, todos los que trabajan en los servicios, que no reciben ni beneficios, ni becas, ni pensiones, y el gobierno ni los ve ni los oye. Hay una, me voy a referir. Bueno, ese acote, pues muy, ¿no? Lo cierto, sí, hay un gran punto, digamos, yo diría en todo Occidente, ¿no? El mundo, digamos, muy marcado en 2 fuerzas, y de ahí, pues, podríamos ya descartar al 60% de las personas, me parece, ¿no? Como mínimo. Y luego, bueno, vienen estas, ¿no? Como gente aquí dice Curcio, que le cae bien, ¿no? O sea, que le cae bien López Obrador, aunque no le haya dado tanto resultado, no creo que sea así tan simple. Pero sí, o sea, hay un sector como mucho más pues que podría cambiar, pero realmente después de López Obrador no, o sea, al menos en este momento veo complicado que o sea, más de ese 60% que ya está definido, o sea, el otro 40% también ya estarían en tanto definidos en este momento, al menos para esta elección. Entonces sí lo veo como ya muy definido, mucho más que cuando López Obrador ganó el del 2018, que todavía había la duda sobre si hay, o sea, alguna sorpresa. Acá me parece que está, y que lo que dice, ¿no? Que Claudia Sheinbaum está de una forma defensiva, para que me desgasto en debates. Sí, eso es algo que es común, aunque yo diría lo que ya comenté, ¿no? Que pues, no hay nada que perder, y el gesto sería muy bueno, ¿no? O sea, y aparte esa sería como la estrategia realmente para un avance social, ¿no? O sea, hablar con los diferentes sectores hacia un diálogo de solución de problemas. Sigo por acá. Ángulo positivo, está pasando hoy lunes un encuentro en el CECUT, el Centro Cultural Tlatelolco, a donde van a ir los 3 candidatos, cada uno por su lado. Hoy en la mañana ya estuvo Álvarez Maínez, el candidato del Movimiento Ciudadano, dio un discurso, en fin. ¿Por qué van? Cuando, no sé si recuerdan, hace ya un año y pico, mataron a 2 jesuitas en Chihuahua, y se genera un movimiento impulsado por los jesuitas y las universidades iberoamericanas, el sistema de las universidades jesuitas, la Conferencia Episcopal Mexicana, los obispos y las órdenes religiosas, para armar un documento de lo que se espera del próximo gobierno sobre diferentes temas. Conozco la iniciativa bien porque el Seminario sobre Violencia y Paz, Rodrigo Peña, el director ejecutivo, ha estado participando y nosotros colaboramos en la elaboración de la parte de seguridad. Lo importante es que van a firmar los 3, al parecer, un documento en el cual se comprometen a hacer un viraje de fondo en la política, en la estrategia de seguridad, que los jesuitas y muchos analistas y universitarios consideramos que debe revisarse a fondo, gane quien gane, porque lo que tenemos no está funcionando adecuadamente. Lo saludable es que pues están yendo y ya están empezando no solo a hacer pronunciamientos, sino a firmar documentos. Desconozco todavía el texto completo, lo sabremos en unas horas, lo veremos en unas horas, pero me parece que son buenas noticias de que hay una disposición de los 13 personas que aspiran a la presidencia de escuchar voces que tienen opiniones consensadas sobre un problema enorme, gigante, el principal que tiene en este momento el país, de acuerdo a las encuestas de opinión.
bueno, este acote sin duda suma otro actor, ¿no? Que sería la iglesia, en este caso los jesuitas. Los jesuitas como un grupo pues, que no serían como los típicos, digamos, a la católica cristiana, más de avanzada en muchos momentos, no siempre. Y bueno, a partir de que llega la violencia ¿no? a su compañía, empiezan a hacer este planteamiento de revisar a fondo. Entonces, bueno, realmente esto sería como al menos la idea de democracia de que entren los diferentes actores, grupos sociales, ¿no? Eh, y esto, ¿no? Por ejemplo, la influencia que estos grupos jesuitas podrían tener en la revisión y eventualmente hasta en el diseño de la política de seguridad. Me parece que es interesante. Ahora, la lectura en materia de seguridad del propio López Obrador y su gobierno actual es como que, digamos, tendría que darle continuidad y seguiría reduciéndose pues las tasas de violencia, ¿no? Es un problema muy complejo por cómo lo dejó, digamos, el régimen de pues neoliberal entre Felipe Calderón y Peña Nieto. Creo que falta la parte del diálogo político con los grupos, el crimen organizado. Se tendría que hacer un diálogo político con. Hoy leí una nota de Gustavo Petro de Colombia que proponía un grupo también, digamos, subversivo, un diálogo político, o si no, les atacaría, ¿no? Entonces, creo que esa sería como una aproximación. Y obviamente con Estados Unidos, plantearlo como que es la forma para realmente resolver ese problema, disolver esos grupos y poder realmente liberarse de ese problema, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con eso y que otros grupos puedan participar del diseño de la política pública, pues era algo que, digamos, el neoliberalismo quería hacer con sus asociaciones civiles, etcétera, pero pues, realmente no sucedió. La idea inicialmente, pues, digamos, no es mala, pero también es cierto que en este caso la política pública, la política social, tiene que tener como muy buena capacitación, organización, infraestructura, y muchas de esas asociaciones realmente no lo tenían, ¿no? O sea, empezando por los recursos humanos. Entonces, bueno, digamos por acá. Bueno, eso de que Leonardo no entiende por qué el presidente no es hecho a un lado para que brille Claudia, es que Claudia no quiere hacerlo a un lado. Es una ficha positiva para ella. Y una y otra vez en sus discursos pone al presidente por delante, va a insistir en que es la continuación con otras, obviamente el tiempo cambia, con otras intensidades, pero no tiene por qué hacerlo a un lado si el presidente tiene ese respaldo en la opinión pública en una circunstancia de gran polarización política en el país. Entonces, yo lo veo como natural y lógico que tenga que ver al presidente como una parte importante de sus elementos positivos. No echarlo a un lado. Y por otro, el tema de las campañas sucias, porque ese sí, el hecho de que Jorge Castañeda haya hecho estas declaraciones en donde pide un manual de campaña sucia para aplicarlo a fondo, eso sí viene del lado de la oposición. No sé si Jorge tenga alguna, nada, absolutamente nada que ver. Pero, él da sus opiniones. Él da sus opiniones desde esa perspectiva. El tema de la guerra sucia, bueno, ya es imposible evitarla. Sería prudente no tenerla, pero no va a ser posible. Y lo que dices, José Antonio, de que tiene mucho sentido usar la guerra sucia, pues sí, sí lo tiene. Creo que para el conjunto del país no es precisamente lo mejor, pero es inevitable. Yo no lo quiero justificar o que se entienda que es. Bueno, aquí Meyer acota muy bien. Primero lo de Claudia, el uso que le tendría que dar a López Obrador. Pues parece claro, como que pues es de su partido y digamos en estos asesores de política que estábamos diciendo, pues
hasta se lo han de sugerir, ¿no? Lo cierto es que la figura presidencial, más teniendo una conferencia todos los días, pues digamos, los temas se atraviesan, ¿no? O sea, es como que casi es muy difícil que se mantenga estrictamente hablando de cosas que no sé, pues si todo se habla es de política, ¿no? Entonces, bueno, y también es cierto que, digamos, al ser la candidata de ese partido, del presidente, pues habría, digamos, lazos, ¿no? Acá parece que es muy claro, ¿no? Que Claudia o sea, va a esforzarse por continuar de lleno, ¿no? Ya hablábamos la vez pasada de que correrse al centro, ¿no? O sea, que podría ser alguna de las lecturas que se dan. Sin embargo, bueno, claro, pues no lo va a dejar de incorporar en su discurso, ¿no? Sería como un poco darse un balazo en el pie, ¿no? Entonces eso. Y lo otro de la campaña negativa, ya con este acote, ya nos da entrada, por ejemplo, a la posverdad, a las calumnias, a todo el daño que hace las fake news en una sociedad, ¿no? Como le llaman estos teóricos de de la política, una sociedad democrática, ¿no? Y bueno, hace noción a la derecha de que, pues sí, realmente los medios masivos son los que la derecha compra, la izquierda pues no lo hace tanto porque no los compra, pero también ha pasado, inventan, ¿no? Lo que pasa es que digamos, en la derecha es como muy descarado y por eso genera, ¿no? Como que mucho problema. Pero sí, sin duda, me parece, hace rato dije, no, pues centrarnos mejor en la solución de los problemas y sobre todo porque empezar a calumniar es algo que hace como que muchísimo daño, inventar cosas, ¿no? O sea, distraer la atención con cosas abiertamente falsas, exageradas, hipócritas, qué sé yo. Eso sí que es algo como bien preocupante y que al menos en política, pero eso parte de la mercadotecnia y cómo se venden las mercancías, ¿no? Con una dosis de exageración. Y así luego se equiparó lo político, ¿no? Entonces, eso sí, sin duda que hace mucho daño y al menos en lo político sí sería como el primer paso para luego en el propio marketing, pues cambiarlo, ¿no? A ver, aquí le va a contestar, creo. Justifico. Es en términos de pragmatismo político, por un lado, se ha visto que son inevitables en las campañas electorales de todas partes. No sé si en algún país por ahí de esos muy avanzados, a lo mejor ahí no, pero que los estudios dicen que pueden ser más eficaces la campaña negativa. Repito, sobre todo cuando sí le das alguna cosa real, alguna debilidad real, un flanco, pues eso es un hecho y entonces los partidos y los candidatos, en la medida en que la ley no se los prohíba, pues lo utilizan, pero por todos lados. Una anécdota interesante. Me tocó ir de observador a la elección de 2008 en Estados Unidos y me encontré, días antes, llegamos antes de la elección, me encontré con un anuncio de los republicanos que decía cosas en contra de Obama y terminaba diciendo Obama, un peligro para Estados Unidos. Entonces, y ahorita Trump está diciéndole a Biden que es corrupto, en fin, creo que es inevitable, no las justifico moralmente, pero son útiles. Bueno, de todas maneras hay que ver qué pues sí las justifica moralmente, ¿no? O sea, porque son útiles, ¿no? El utilitarismo ético, ¿no? No, sin duda son un grave problema, no son inevitables, habría que trabajar en esa dirección. También llama la atención, como dice, cuando es real, cuando no es real, es como que la gente detectaría, ¿no? Pero aún así lo que López Obrador dijo y que el propio Crespo ya señaló de que lo que no mancha tizna, ¿no? Y no, y realmente sí son, o sea, sí han llegado a ser realmente construcciones de pues, grandes metarrelatos, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que es un problema, naturalizarlo como que es inevitable, no, o sea, eso quiere decir que estamos en este momento, está en auge, pero eso no quiere decir que sea inevitable, o sea, como algo útil, incluso, ¿no? O sea, bueno, útil porque puedes engañar a la gente, pues sí, pero eso es un problema, ¿no? En sí mismo. exactamente una campaña negra, que creo que hay que discutir más es si hay dinero del exterior, por ejemplo, en este hashtag de narcopresidente, que hoy sigue siendo tendencia, si hay dinero del extranjero, eso, yo creo que eso habría que averiguarlo, que digan, pues, el presidente dice que la oposición es lo más corrupto que hay en el planeta, él considera que eso no es campaña sucia, pero atiendo lo que me dice Lorenzo de Meyer,
uno no debe intervenir porque la ley lo prohíbe. Él pidió el cállate chachalaca y en esta época le dicen, eso es campaña, usted no debería estar interviniendo en las elecciones porque la candidata es Claudia Sheinbaum. Y segundo, yo creo, Lorenzo, que tienes toda la razón, es un activo político, pero es una forma profundamente patriarcal esta de, como yo soy el presidente más querido, voy a responder por mi candidata. Si fuera su hija, si fuera su sobrina, si fuera su nuera, le dirían, déjame contestar a mí, papá, déjame demostrarle a la nación que tú, cuán brillante eres, estás ahí y estás conmigo. Pero la contestación, a mi juicio, en campaña es demostrarlo. No sé, creo que tiene un nombre en inglés esto, cuando un hombre habla por una mujer. Déjame defenderte porque... Pero es que el ataque fue a López Obrador, no fue... Hablando de la refinería, pues ya son temas de propuestas para el siguiente sexenio, ¿no? Pero la refinería la está haciendo él y la modernizó él. Entonces, un ataque a él y quedarse callado, yo no considero que sea la mejor respuesta quedarse callado. Ok, ahí hubo esa pequeña confrontación, ya que Lorenzo Meyer es un poco el único que mantiene una idea más, digamos, más crítica, ¿no? Los demás están muy, muy, muy de lado, incluso se les ha demostrado cómo reciben dinero de grupos de la derecha, etcétera, ¿no? Cómo los compraron, ¿no? Por ejemplo, Curcio, ¿no? Pero entonces Curcio, diciendo aquí, ¿no? De lo eh, de que tendría que entonces, si fuera su hija, si fuera su nuera, ¿no? Se me hace profundamente patriarcal. Bueno, en dado caso que fuera una mujer la presidenta, sería muy similar, ¿no? Es como más bien quedarnos. Y luego el ataque, dice, es un ataque y entonces tiene que revirar, ¿no? O puede revirarlo, porque es un ataque a él, ¿no? Y lo de narco presidente, eso creo que eso es lo más importante. Lo de narco presidente fue algo que se pagó en Twitter con granjas de bots que cuestan millones de dólares, pesos al menos, y que de alguna manera como que no funcionaron, ¿no? Entonces, el, el, el que eh, ese de narcopresidente, ¿no? O sea, pues está pagado con dinero de fuera. Entonces, bueno, todo eso, pues sí, obviamente se tendría que investigar, ¿no? Y no, pues, pues no es algo que le ayude a una sociedad, ¿no? Que dinero de fuera para inventar noticias, realidades, totalmente, ¿no? Como, este, eh, calumniando, ¿no? Entonces eso sí no es algo que puede hacer bastante daño, ¿no? A la gente y entonces, bueno, ahí sí creo que hay un grave problema. Entonces, bueno, eso, naturalizar eso, pues, comento, no me parece que sería lo mejor. Mira, en fin, es uno de los, las guerras sucias en redes sociales es uno de los grandes temas de este momento en el mundo entero. Sí, la cosa es lo que digan los candidatos también. Entonces sí tiene que haber una línea en donde no caigas, digamos, en la calumnia. Ahí sí, estoy de acuerdo en que... Pero en fin, se acaba este segmento, nos vamos al último. Bueno, se acabó en esto de la calumnia, del fake news. A ver, vamos a ver de qué es el último. Como es costumbre ya en estos últimos programas, en la última parte lo dedicamos a asuntos internacionales. Y vaya que si tenemos una canasta, un arcoíris de temas internacionales. Pero propongo que nos refiramos a uno muy concreto, porque está cercano a nosotros, y que es Haití. Haití es un caso. Bueno, está lo de Haití y está lo del 8M, ¿no? A ver, vamos a ver el del 8M. Según yo sí es del 8M. Y está lo de Ayotzinapa, pero bueno, hay que elegir uno. De Ayotzinapa supongo que van a hablar después.
Y este viernes volvimos a tener el Zócalo capitalino pleno con una marea violeta. Las mujeres volvieron a desfilar. No volvimos a tener la bandera izada, la bandera monumental en el Zócalo, que empieza a ser como un elemento de lo que gusta o gusta menos en el gobierno. En cualquier caso, este movimiento en plenas campañas electorales no se decantó por ninguna de las fuerzas políticas, es decir, entró con su propia legitimidad social y fue impresionante ver los ríos y ríos de mujeres que llegaban en tono eminentemente pacífico. Había unas vanguardias de las encapuchadas que estuvieron desde Ciudad Universitaria, donde me tocó verlas, hasta el Zócalo capitalino, generando esta confrontación directa. Pero fue un movimiento mucho más pacífico que el de años anteriores y creo que el mensaje resonó en todo el país. Mujeres víctimas de todo tipo, es decir, la colección, el memorial de agravios nos da como para hablar todo el programa de eso, y una política pública que no alcanza a centrar todavía en la dinámica propia de las mujeres, solo en la violencia, sino en las múltiples esferas de lo que significa este modelo patriarcal, este modelo que las excluye. Tenemos brechas de todo tipo, el Coneval documentó varias, ¿no? Ser pobre en México significa la pobreza, tiene un rostro más duro cuando se refiere a las mujeres, y se manifestaron, creo que con todo vigor para quien quiera escuchar. Es un movimiento que a lo largo de los años ha venido ganando no solo legitimidad, sino como todo buen movimiento social, culturalmente nos está cambiando a todos, incluso a los más reacios. Los más reacios a la transformación van dándose cuenta que efectivamente este reclamo, esta petición del movimiento de las mujeres no solo es legítimo, sino verdaderamente urgente. ¿Cómo vieron las movilizaciones? Bueno, llama la atención, por ejemplo, lo que han dicho mucho, que las candidatas sean mujeres, como un avance en la vida política de México, pero el movimiento feminista no se adscribe a ninguno, ¿no? Esto quiere decir que ese movimiento tiene una idea política mucho más amplia, profunda y unas intenciones mucho más lejanas que una simple como candidatura a una presidencia. Y dos, también que no se identifica porque no hay un acercamiento estrecho, ¿no?, de ninguna de las dos fuerzas, y como también no solo como por ser mujer, eh, pues lo habría, ¿no?, sino que se tiene que haber más condiciones, y eso no está pasando, ¿no? Sí fue uno de los grandes pendientes del gobierno actual, sigue siendo, ¿no?, como, porque pues no solo un proyecto de aniquilamiento, ¿no? Entonces es, digamos, parte de la necropolítica y sí, sin duda, eh, ese movimiento sigue y pues bueno, en algún momento cobrará mucho mayor peso y como decía también el curso, pues sí está haciendo una cuestión cultural que está haciendo cambios importantes más allá del Estado, ¿no? Entonces eso también, esos movimientos más allá del Estado, eh, terminan, ¿no?, como ya dije, teniendo una visión política mucho más allá, mucho más amplia, y que me parece que es como esos lugares, ¿no?, a los que habría que apuntar, ¿no? O sea, no necesariamente a lo estrictamente estatal o de gobierno, sino también a otros niveles mucho más culturales o más profundos, ¿no?, como se quiera ver. No, yo la vi muy bien y quiero referirme a mi propia experiencia porque vale la pena. En el Colegio de México se propuso hace tiempo, cuando el presidente era Víctor Urquidi, un programa para la mujer. Yo era entonces el único puesto directivo que he tenido por ahí. Y en la junta de directores se propuso. Me pareció extrañísimo. Un programa para la mujer. De momento pensé, bueno, ¿y por qué para el hombre no hay uno? Me costó trabajo entender lo que el presidente del colegio traía. Él andaba por el mundo todo el tiempo y entonces traía ya ese tema a la mesa desde fuera. Y sí hubo entre sorpresa, que fue la mía, indiferencia y en cierto momento oposición. Costó mucho en una institución de enseñanza superior y de investigación en ciencias sociales, no fue fácil. Ahora ya tiene un programa completo, ya la presidenta del colegio es mujer, etcétera. Y desde el profesorado hasta los estudiantes ya entran en esta dinámica, pero costó mucho en una institución que se suponía que nos adelantábamos y no nos adelantamos. Esta manifestación del día 8 es bien profunda porque México, como el resto del mundo, no tenemos nada en particular, salvo canciones de machismo y de
jaliscienses, machos y bragados. No lo digo por Sergio, pero puede que por ahí vaya la cosa. El punto es que sí nos ha cambiado, para bien. No, me río porque está. Bueno, dice, para bien yo lo veo bien, bueno, el que se esté politizando la cuestión, claro, ¿no? Pero el que estos movimientos cada vez sean más el auge, ¿no? Producto de que la violencia continúe, etcétera, eso es preocupante, ¿no? O sea, más que bien es algo preocupante que bueno, habría que, la feminización de la sociedad, ¿no? Habría que orientarse integrando esos conceptos y ver qué repercusiones puede tener, ¿no? Y claro, pues México es uno de los países donde este problema es súper evidente y donde las mujeres, pues, bueno, es todavía más importante su labor, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué más. Bueno, a mí me educaron como el machismo de Jalisco y tuve que me dieron una revolcada a mis relaciones con las mujeres ya de la Ciudad de México y del extranjero, que me hicieron transformarme, me pusieron a leer a Simón de Beauvoir para poder entender qué carajos estaba pasando. Sí. Regreso un recordatorio. En el 75 fue Echeverría el que organizó la primera gran conferencia mundial en México sobre los derechos de la mujer, que era un machín redomado. Pero regreso a la marcha del viernes, porque es cierto, el país ha cambiado, pero lo más que me pareció más llamativo fue que la marcha o el grupo más oficial lo encabezaban las buscadoras, las colectivas de buscadoras de desaparecidos y desaparecidas. Es bien revelador de lo que está pasando en México, porque, y aquí regreso para hacer una aclaración, quienes simpatizamos con las causas sociales y con la izquierda, estamos a favor de candidatos o de movimientos en virtud de los posicionamientos que toman. No, en mi caso, yo no me he hipotecado con ninguno de los movimientos, y el problema con Andrés Manuel López Obrador y con la 4T es que se rehúsan a reconocer la tragedia de los desaparecidos y se rehúsan a reconocer la legitimidad de las buscadoras. Tiene que venir un movimiento de mujeres que llene el Zócalo para pedirles: ustedes encabecen la marcha, para lanzar la señal de que su causa es prioritaria. Y sí es prioritaria, y que la 4T no toda, porque la Ciudad de México, debo decir, con Sheinbaum fue bastante sensible al tema, pero como movimiento ha sido omiso, se está quedando atrás, se está quedando fuera. Pero eso no es un problema de quienes estamos observando, sino de quienes no están dispuestos a entender el humor social, que sí se reflejó el viernes y que se reflejó esta semana. Ayotzinapa y las mujeres siguen siendo temas prioritarios. Yo creo que es el movimiento feminismo. Bueno, ahí acota sobre los niveles, de nuevo, ¿no? Que van más allá y que no ha tenido esta recepción, ¿no? Que se esperaría. Ahora, bueno, llama la atención, dice que la 4T no la ha tenido. Sí, es uno de sus pendientes. Ayotzinapa, otro. El crimen organizado, otro. Sí se ha trabajado en esa línea, pero bueno, no realmente no con los esfuerzos que se necesitan. Sí hay reducciones, ¿no? Pero bueno, esto que dice Aguayo de la desaparición forzada, está muy ligado con el feminicidio. Es un tema súper interesante, donde hay mucho que hacer. Tenemos una iniciativa de divergencia transdisciplinaria que tiene protocolos de intervención con desaparición forzada, por ejemplo. Si están interesadas, pues bueno, ahí está en el canal de YouTube de Divergencia Transdisciplinaria. Y sí, ¿no? O sea, esta parte sobre la desaparición forzada, el feminicidio, pues es la punta fuerte y la parte más preocupante, ¿no? Entonces, bueno, esto sería. Sus orígenes históricos, digamos fines del siglo XIX, principios del XX, con el sufragismo de las mujeres, pero con toda esta idea de que tenía que haber equidad entre géneros en todos sentidos, siempre ha sido un movimiento por definición progresista. No diría yo necesariamente de izquierda en términos de cercanía con el marxismo ni nada de eso, no, pero progresista, liberal, frente al conservadurismo, que es toda esta idea de que la mujer pues no le corresponde, no tiene por qué votar,
la mujer es para tener hijos y así hacer la comida. Es una visión ultra conservadora. Entonces, el feminismo, por esencia y por definición, es progresista. Y por eso muchos grupos de mujeres, me acuerdo que estaban antes de la elección del 18, con López Obrador, pues decía, bueno, este es el camino del progresismo, lo demás representa conservadurismo, en particular el PAN, entonces con López Obrador. Y sin embargo, muy pronto este movimiento chocó con López Obrador, porque ellas, precisamente exigiendo seguridad, pues lo exigen a quien tiene esa posibilidad, que es el gobierno de cualquier partido, pero en esta ocasión tocó a López Obrador, y López Obrador empezó a acusarlas de que ya estaban manipuladas por los conservadores, puso incluso, si se acuerdan, aquel ejemplo de Lucas Alamán acusando a Leona Vicario, ¿no? Como una visión conservadora, decir, ustedes ya la están manipulando los conservadores, cuando no es cierto, sigue siendo un programa, un proyecto de progreso, un proyecto de futuro, de equidad, no de conservadurismo. Y justamente a partir de ahí, muchas de las mujeres que habían venido apoyando a López Obrador, muchas de ellas escritoras, periodistas, conductoras, académicas, le dicen, oye, no, señor presidente, no estamos manipulados por los conservadores. Hemos luchado en esto desde hace mucho tiempo y tiene una legitimidad propia el movimiento. No nos confunda con que ahora nos manipulan. Lucas Alamán, ¿verdad? Yo también dijo que manipularon a los de Ayotzinapa. Todos. Bueno, en el caso de Ayotzinapa, los usos políticos de los movimientos, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro tema. Lo cierto es que también, por ejemplo, se han querido colgar en ese caso el panismo, esta señora Rabadán, la Lili Telles, pero más Kenia Rabadán. Recuerdo mucho que se quiso colgar y vi varios videos, de hecho del 8M del año pasado, creo. Y realmente las chicas, ¿no? El movimiento feminista, las morras no le hacían caso, ¿no? O sea, no le seguían como su rollo, ¿no? Entonces, sí, o sea, más bien, pues la oposición, la derecha en este caso se ha querido colgar el movimiento, pero no realmente no va por ahí. Y pues claro, ¿no? Esto de la mujer, es cocinar, es quedarse en su casa, etcétera. Ese es uno de los graves problemas, la distribución del trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay modelos de terapia familiar que tenemos, donde se hacen estas prescripciones sobre remuneración del trabajo y o reorganización de las tareas, ¿no? Que es una parte fundamental, más allá de todo el protocolo que tenemos de violencia de género, de violencia intrafamiliar, abuso sexual, tocando, bueno, estas zonas como muy complicadas, pero que sin duda es lo que se necesita y que afortunadamente hemos podido pues empezar a detallar ya de manera más profesional esos protocolos y que, bueno, es el aporte que hemos querido hacer al respecto, que hemos podido hacer, nos gustaría haber hecho más o hacer más, pero bueno, es en lo que estamos, pero tampoco es poca cosa, ya luego podemos platicar mejor de esto. Curados menos los que coinciden con él. Pero yo creo que dos plazas llenas, el movimiento rosa y el movimiento violeta, a prácticamente cualquier demócrata lo deberían interpelar. Es decir, a ver, ¿por qué se reúnen aquí a pedirme primero el movimiento de la democracia y ahora el movimiento violeta? Yo quito la bandera, que para mí es la señal del presidente de apoya o desaprueba un movimiento, y decir, ¿qué me vienen a pedir estas señoras? Que yo dimita algún movimiento político. Había que escucharlas y decían, queremos dignidad, queremos justicia, queremos un país que sea receptivo a sus efectivamente demandas, y no le iban a pedir nada que no fuera algo absolutamente decoroso. Por eso creo que sus voces en las coberturas de prácticamente todos los medios resonaban con una fuerza enorme, y decir, mire, una mujer que está diciendo que el marido la violaba, o están pidiendo las buscadoras, ¿cómo se atreven a rasurar de 120 y tantos mil desaparecidos a 12,000 por un criterio absolutamente partidista o facciosa? Sonaron con una enorme fuerza. Yo creo que un demócrata lo que debe hacer es oírlas y, por supuesto, atenderlas, porque creo que su demanda es perfectamente legítima. Bueno, ahí de lo que ya dijimos, ¿no? Que sería hacer el diálogo político con este grupo, este sector social, y que no es poca cosa, ¿no? Son las mujeres, que es el 51% de la sociedad, pero digamos, no todas entrarían en ese movimiento, pero bueno, está representando toda mujer. Y los demás grupos que ya dijimos, ¿no? Que ya salió lo del grupo la Compañía de Jesús, los jesuitas, el crimen organizado, dijimos de los banqueros, los empresarios, ¿no? Entonces, bueno,
ahí irán saliendo, pero bueno, sin duda la desaparición forzada, los normalistas, ¿no? Las mujeres, ¿no? El feminicidio son temas fundamentales que se tendría que hacer mucho más, y que me parece que esa es la actual esencia de la protesta, ¿no? O sea, que se tiene que hacer más, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Sí, pero bueno, en fin, el hecho es que entramos a las elecciones en las cuales evidentemente todas las causas, todas las reivindicaciones van a revolcarse con las peticiones del voto. Vamos, ahí sí no tenemos ninguna posibilidad de escape. Pero, Y probablemente sea correcto que así sea, ¿no? pues sí, pero la marcha del 8 de marzo, es la fecha que tiene el calendario. Sí. Pudo haber sido el 10 de diciembre con derechos humanos, que no se marcha ese día, por cierto, generalmente, pero es el 8 de marzo y en todo el mundo tú lo ves, en todo el mundo, que marchan por diferentes razones y exigiendo diferentes causas o atenciones. Aquí en México, el tema, yo insisto, sigue siendo el drama de las y los desaparecidos no localizados. Estamos en 115,000 personas que no se encuentran. Y quienes lo están buscando son las madres, bueno, las mujeres sobre todo. Bueno, pero volvamos al tema de las mujeres. Lo aceptable y sorprendente y positivo es que no se mezcló con, tú decías, aquí se mezcla todo, eso no se mezcló entre el ambiente electoral y la posición y demanda de las mujeres. Yo puedo decir que gentes de la 4T fueron a la marcha, conscientes de que podía ser manipulada, y se encontraron con que no lo fue. Entonces coinciden lo del movimiento de la oposición con que llenó el Zócalo y esta que también la llenó, pero son muy distintos y no debemos de echar a un lado el hecho de que pudieron no mezclarlos. Eso me gustó mucho. Yo solo destacaría que de las diferentes... De no mezclar o de que estuviera... Sí, o sea, porque de alguna manera también el que no pertenezcan, que en algún momento no, un movimiento social se puede, digamos, acercar a algún partido para determinada gestión, etcétera, pues tampoco es que se venda, ¿no? Esta idea que los zapatistas permearon mucho, ¿no? Que si tú te acercabas a un gobierno, pues ya te vendiste. Bueno, si te entregas a él y solo laburas para él, pues no, pero si haces proyectos tal, pues no necesariamente te estás vendiendo. Pero sí, ¿no? O sea, sí le da un toque de autenticidad que no estén con un partido, ¿no? Entonces eso le da como todo, ¿no? O sea, una mayor postura, credibilidad, fuerza. Y pues claro, o sea, también se reciben, ¿no? Como mujeres pues, de todos lados, y pues bueno, lo de la desaparición forzada, ¿no? Como gran tema y gran pendiente del gobierno. Los que hubo en distintas partes del país. Claro, yo no estoy a favor de que se use la violencia, la destrucción, aunque estoy con la causa de las mujeres, pero entonces ponen vallas y que los policías y a veces sale de control, pero en este caso en Zacatecas hubo una represión muy dura contra algunas de las mujeres, innecesaria, se ve. Uno entiende que de repente tienes que contener a las mujeres, etcétera, pero ahí se vio una represión que no era necesaria y brutal contra varias de las... Se vio efectivamente, y también se vio que en Francia reforman la Constitución para darle a las mujeres el derecho a abortar libremente. Aquí reformamos la Constitución para 1000 razones diferentes, pero no para ampliar los derechos de las mujeres. Pausa, volvemos. Bueno, y el gran tema del aborto, ¿no? Que me parece que estarían ahí en México. Desaparición forzada, el tema 1, y el aborto, tema 2, ¿no? Pero bueno, hay más cosas: violencia intrafamiliar, abuso sexual, la parte de la economía. De lo intrafamiliar está la relación de pareja, pues el trato, ¿no? Cotidiano, el acoso. Entonces, bueno, realmente son varios temas, todos muy delicados, pero bueno, lo vamos a dejar acá. Hicimos del 8M, y bueno, esperemos que vayan saliendo otros temas. Entonces, bueno, pues esta fue la transmisión y nos vemos la siguiente. Pásenla bien. Dejen comentarios, dudas, ahí estamos en las redes. Divergencia transdisciplinaria. Déjenme parar esto. Ahí está.